Importante, el descanso es una necesidad, no un privilegio. Fátima, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes, Cintia. Un gusto estar con ustedes esta tarde. Y de repente nos vamos de paso, ¿no? O descansamos mucho o no descansamos nunca. A ver, platícanos sobre este tema que es muy interesante. Pues mira, desde la perspectiva laboral, pues en México más bien la afirmación es que no sabemos descansar. Somos el país que más horas trabaja de todos los países que analiza la OCDE. Digo, nada más para ponerlo en perspectiva, los mexicanos trabajamos 2.128 horas al año contra el otro extremo que sería Alemania, que es el país que menos trabaja, en donde se trabajan 1.349 horas. Y aquí pues déjame destacar dos cosas. La primera es, el hecho de trabajar más no nos hace el país más productivo de la No, OCDE. pues de hecho no somos, no. No lo somos, exactamente. Y en segundo lugar, pues también, digamos, no nada más lo vemos con qué tan largas son nuestras jornadas diarias, sino también lo vemos con las pocas vacaciones que tenemos, al menos permitidas desde la ley, ¿no? Un mexicano que trabaja en el sector formal, y ojo con esto del sector formal, ahorita les cuento por qué, pues tiene derecho a 6 días al año después de haber cumplido un año en su trabajo, Sí. ¿no? Con esta cifra nos vemos mucho más parecidos a países como Estados Unidos, que es un país avanzado, pero que no tiene garantía, no ofrece la garantía para ningún trabajador de tiempo, de días libres, digamos, contra los más de 20, 25 días que se ofrecen en los países europeos. Entonces, realmente no está dentro de nuestro ADN, ni tampoco dentro de nuestra normatividad, esta capacidad de aprovechar tiempo libre, de descansar, del esparcimiento, que en sí pues se ha estudiado y hay cada vez más evidencia que sirve para que una persona sea mucho más productiva y aproveche mejor las horas en que esté trabajando, ¿no? Yo lo entendería como que incluso es una necesidad fisiológica, ¿no? Como que tenemos como que debe ser una parte de nuestro trabajo, también el descanso o el relax, ¿no? El liberar pues toda esa tensión que, por ejemplo, fíjate, en mi caso, yo cuando supuestamente debería estar descansando, de pronto hasta me canso más porque suelo ir a ciudades donde camino o hacer actividad física, pero Sí, pero es al final de cuentas desconectarte es de lo... desconectarte, ¿no? Sí. Exacto, el cerebro está más tranquilo y con esto pues piensa mejor. Ahora, en México creo que hay dos grandes problemas que tenemos en México. El primero es no estamos acostumbrados a descansar, ¿no? Pareciera que está metido a ver, te lo digo yo desde mi perspectiva personal, ¿no? Muchas veces es como decir, oye, no, ya córtale, ya llevas 14, 15 horas trabajando, no me las piden así en mi oficina, pero yo muchas veces me enrolo tanto en lo que estoy haciendo Sí. que ya ni yo me doy cuenta que no estoy pensando tan bien, ¿no? Entonces, y creo que mucho de esto tiene que ver porque traemos esta idea o este prejuicio de que entre más horas trabajamos, más productivos. Es la única medida que conocemos, digamos, Y evidente aparte, para y medir aparte productividad. culturalmente, Fátima, como que para el mexicano tiene mucho peso el hecho de que como que demuestra poderío, demuestra muchas cosas entre más horas trabaja, entre más está. Y yo creo que también las nuevas tecnologías han hecho que nunca nos desconectemos de algo, porque quizás antes que las tecnologías estaban pues con tanto atraso, digamos, era en la oficina, en donde estabas tus horas de trabajo, pero ahora pues nadie respeta el que sea la noche, el que sea domingo, el que sea sábado, te mandan el mensaje así muy fácil, pues, ¿no? Claro, no, totalmente. Y aquí creo que es en donde tenemos que aprender a trabajar mucho más por resultados y poner nuestros Mm. propios límites. Creo que sí hay una parte que a nivel personal sí tenemos que aprender a manejar mejor. Pero hay otro tema que es de política pública y que vale la pena tomar en cuenta, porque habla mucho de cómo funciona nuestro país. En nuestro país y un poco visto desde, pues digamos, que para que se respete qué tan larga debe de ser o el máximo que debería de durar una jornada laboral o que se respeten días de vacaciones, pues en realidad, digamos, pues ese privilegio lo tenemos aquellas personas que trabajamos dentro del sector formal.
pero prácticamente la mitad de los trabajadores en México está en el sector informal, es decir, o no cuenta con un contrato, sí, o no cuenta, digamos, con esta protección de parte de la Ley Federal del Trabajo, y aquí es en donde hablamos de un severo privilegio y que además tenemos que atender, porque ¿qué pasa con el resto de la gente? O sea, de por sí ya traemos una idea, un bagaje cultural que nos parece que nos está orillando a trabajar cada vez más, pero además tiene a prácticamente la mitad de los trabajadores que no tienen un amparo ante la ley en donde se pueden exigir un recorte o un límite, digamos, a las jornadas laborales, ni que tampoco no hay garantía de que haya vacaciones, y esto pues pone en grandísima desventaja a estos trabajadores que están en este escenario, ¿no? Entonces creo que aquí hay muchos, o sea, parece que hablamos del descanso como algo que deseamos, sobre todo ahorita después de la comida, bueno, al menos del lado de la Ciudad de México ya estamos terminando de comer, ya nos dio acá cansancio y es cuando más lo añoramos, pero definitivamente estamos hablando de temas bien trascendentales que implican un cambio de paradigma y políticas públicas que verdaderamente pues transformen al mercado laboral que hemos visto hasta ahora. Y bueno, Fátima, además de agregarle el añadirle lo cultural y lo de la tecnología, también la pandemia como que a muchos nos entró eso de que se nos fueron 2 años de nuestra vida, aún y que los hayamos trabajado, aún y que pero como que fue una manera, yo creo que para todos que pues ahora sí que nos sacó de onda porque nunca nos había pasado algo como lo que nos pasó con esta pandemia de COVID, ¿no? No, claro. Y yo creo que además, yo creo que ahí se combinaron también dos cosas. La primera es, bueno, para las mujeres se nos triplicó, cuadriplicó la carga de trabajo, porque sí, no nada más era, o sea, quienes tuvimos el privilegio de poder seguir haciendo nuestro trabajo a distancia, pues eso se juntó con el nuevo rol que adquirimos de casi mises o de guías de escolares, más aparte sí, tener a la familia todo el tiempo encerrada en la casa. O sea, fue una cosa impresionante que yo creo que... Y las labores de limpieza se intensificaron un chorro con estar tanto tiempo en la casa. Nos percatamos que éramos medios cochinones, ¿no? Sí, claro, no. O sea, sin duda ahí hubo un cambio, pero yo vi también hay implícito un fenómeno económico que fue muy serio. O sea, la pandemia empezó con un cese se cesaron las labores que no eran esenciales, nos mandaron a todos a casa, pero eso después derivó en una crisis económica tremenda, en sí, que creo que todavía seguimos viendo sí, los resultados. Entonces, vimos a varios hogares que probablemente perdieron su empleo formal, pero tuvieron que repartirse en 3 o 4 empleos, sí, digamos, venta de productos, servicios, lo que pudiera hacer uno para poder sacar a flote los gastos de familia. Entonces, en este sentido, creo que por eso estamos viendo un nivel de desgaste impresionante, generalizado a todos los niveles. Sí. Fíjate que ahorita... que me parece muy coherente el tema y me parece muy positivo que lo estemos poniendo sobre la mesa, pero siento que de pronto los patrones no terminan de entender esa parte, Fátima, y no solamente en el sector privado, también en el sector público. Por ejemplo, en el caso de los médicos, que los médicos están muy propensos a altos niveles de estrés, sobre todo después de la pandemia, y de pronto hay muchos médicos que prácticamente están trabajando en la informalidad en el sector público. La otra vez platicábamos con un sindicato que tiene más de 3,000 trabajadores de un instituto que se llama ISTESON acá en Sonora, y ellos no tienen ni contratos de trabajo bien establecidos porque no les han dado abierto las plazas, pero tampoco, por lo mismo, como son eventuales, no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho de incapacidad. Y pues ellos ni pensar en fines lúdicos, porque pues al final de cuentas también tienen que sostener a sus familias, y parece que como no hay respeto de las leyes laborales, pues gobierno y empresas pues no le dan el descanso que merecen muchos trabajadores, ¿no? No, totalmente. Esto es un problema súper serio y yo creo que se da en todos los sectores. Por supuesto que el sector médico y todo el sector de personal salud, ¿no? Viene de un desgaste que todavía es mucho más grande porque porque vivieron momentos muy difíciles, ¿no? Y que además que pareciera que ese tiempo no se da, porque pues, ahora hay que atender a todo el resto de los pacientes y se han hecho muchas promesas en torno a los servicios que están disponibles. Entonces, realmente yo creo que aquí por eso es muy importante poner este tema y en torno a primero cómo sensibilizar a los jefes,
de la importancia que tiene que ver el descanso para su persona y para sus equipos, ¿no? O sea, esto es generalizado. La segunda tiene que ver con una evaluación, un análisis y cambios en la normatividad que hoy está disponible, porque creo que desde la normatividad estamos acostumbrados a trabajar demasiado y a descansar poco. Y tercero es un reto mucho más grande, que es cómo logramos que haya una mayor proporción de trabajadores en la economía formal y que realmente tenga acceso a estos días formales o a defender la duración de una jornada pues digna y también de vacaciones, ¿no? Muy bien. Muy bien, por acá nos dicen los eventuales sí tienen derecho a vacaciones e incapacidades, los suplentes no, sí, esa es otra situación con respecto a los médicos, por ejemplo, aquí en... Pero los que vinieron eran eventuales, algunos de ellos, ¿no? Sí, así es. Sí, o sea, los contratan como para vacaciones y eso. Pero bueno, sí entiendo que ellos puedan tener el descanso. Cintia, ¿algo más que desee agregar, Fátima? ¿Algo que nos haya hecho falta preguntarle? Pues no, creo que cubrimos todo. La verdad es que muchas gracias por esta entrevista, porque definitivamente es importante y creo que esto tiene un llamado a todos los niveles. Quienes nos estén escuchando desde hoy, ¿qué pueden hacer para poder marcar este límite, para poder demostrar mejores resultados? Quienes sean jefes, pues vamos a medir un poco diferente, vamos a explorar diferentes formas para medir resultados y no nada más las horas que pasa el equipo conectado. Y bueno, desde la política pública pues hay muchísimos pendientes que creo que tenemos que seguir discutiendo. Esto debería ser no más el comienzo. Sí, y como dices bien, Fátima, de la productividad que se tenga, porque en cuántas ocasiones el trabajador, la trabajadora, la persona que está ya sea empleada o en la empresa o en el área de gobierno y demás, que tenga alguna situación personal difícil y eso tampoco existe, que a veces no hay flexibilidad. Y yo creo que el empleado agradece cuando se toman ciertas consideraciones, aún y que no vengan en ninguna ley y que no estén trazadas, pero yo creo que hace que el empleador, el trabajador, la persona encargada de esa área, pues se sienta tomado en cuenta y pues le eche obviamente más ganas a la labor que desempeña, ¿no? Cuando le fue atendido, cuando se le dieron unos días por alguna problemática personal que estuvo pasando, ¿no? No, totalmente. Ese tipo de medidas que delinea Cintia es justo invertir en el talento, que Claro. hoy es el factor producción más importante que tiene cualquier centro de trabajo. Exacto. Pues te agradecemos mucho a la directora de Sociedad Incluyente de INCO, Fátima Mace, por estar con nosotros. Es un gusto que nos acompañes.